Bien. Nos vamos entonces, estábamos en el for each, entendiendo esto de que es algo que va a recorrer todos los elementos de este array list. Yo necesito que compare el nombre que me ingresó la persona con el nombre del objeto ese que estoy leyendo en ese momento. Entonces, dijimos que para obtener el nombre del objeto que estoy recorriendo en este momento, del que está, por ejemplo, en la posición 0 o del que después va a estar en la posición 1 y así sucesivamente, voy a llamar a ese objeto al alumnito, punto seguido get nombre, de esa manera me voy a traer este atributo, que es el nombre de este alumnito, y lo tengo que comparar con el alumno a buscar. Entonces acá le voy a hacer un equals, le podría hacer un equals ignore case, no hay ningún problema, pero le voy a poner un equals, y lo que voy a poner entre paréntesis, porque el equals necesita que uno mande qué es lo que necesita comparar, le voy a mandar el nombre que me ingresó la persona, alumno buscar. Entonces hasta acá tenemos un get nombre que nos trae el nombre de esa persona y sobre ese nombre comparamos, punto equals, el nombre del alumno a buscar que me había ingresado la persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No nos olvidemos que era lo que teníamos que hacer nosotros. Una vez que encontrábamos a ese alumno, si lo llegábamos a encontrarle, teníamos que calcular el promedio. Si no, decidimos nosotros qué hacemos. Entonces, esto lo voy a tener que encerrar en una condición. Si esto se cumple, es decir, que si estos dos nombres, el del que estoy recorriendo en el array list con el que me ingresó la persona, son iguales, entonces calculame el promedio. Si no, no hagas nada. Y eso lo voy a poner en un if. Si estos nombres son iguales, entonces nota final se llama el... Hacemos nota final. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo llamamos y todo. Si no, no hagas nada. Y con esto terminaría nuestro método de buscar alumno. Creo que no hay que mostrar nada. Dentro del método se va a usar la lista de notas para calcular el promedio final, siendo este promedio final devuelto por el método y mostrado en el main. Bien. Acá un detalle que después vamos a tener en cuenta. Por ahora, si los nombres son iguales, calculame la nota final. Nota final va a ser un nuevo método que yo voy a crear acá abajo. Va a ser public, obviamente. Lo voy a tener que devolver, porque esa nota final me dijeron que yo tengo en realidad tengo que mostrar este promedio, esta nota final. Entonces, lo que voy a devolver es un promedio, es un tipo de dato double. Lo voy a llamar nota final, porque el ejercicio me dice eso. Y pensemos bien si nos tiene que llegar algo o no. Yo tengo que calcular el promedio de notas de un alumno. Obviamente que voy a tener que recibir algo, voy a tener que recibir a ese alumno, si no, ¿cómo hago yo para calcularle la nota final? Entonces acá, sí o sí, voy a tener que recibir un alumno. Tipo de dato alumno, alumno, el nombre de mi objeto. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué me tira error? Start of expression. Porque no cerré, claro, este cierra el for, acá me faltó un signito, ahí está. Ahora sí, es un método aparte. En esta nota final, lo que tenemos que hacer, y ya con esto iríamos cerrando lo que es el ejercicio, porque es la última parte del ejercicio, vamos a calcular el promedio para este alumno. ¿Cómo vamos a calcular el promedio? Primero que nada, necesito, pensemos, mi alumno tiene un atributo que es la lista de notas. Esa lista de notas tiene notas, y yo tengo que calcular el promedio, es decir, tengo que sumar esas notas y después dividirlas por 3 en este caso, pues son 3 nada más, y ese va a ser el promedio. Entonces, yo tengo que acceder a esa lista, la tengo que recorrer para poder ir sumando sus valores, y a lo último, a esa suma la tengo que dividir. No hay nada nuevo en esto que vamos a hacer. Sí, por ahí es empezar a conjugar, empezar a complementar cosas que ya conocemos. Vamos a tener entonces, como les decía, que recorrer algo para juntar, que lo voy a crear acá afuera, voy a crear una variable de tipo double, que se va a llamar promedio. No, promedio no, va a ser directamente la suma. La voy a hacer de int. Un tipo de dato int,
que va a ser la suma, donde me voy a guardar la suma de notas, que la voy a inicializar en 0. Y lo que vamos a hacer es recorrer esta lista. ¿Cómo recorremos la lista? Aprendimos una forma nueva, que es el for each, en donde yo pongo el tipo de dato que voy a necesitar, que es una lista de notas, o sea que voy a recorrer notas que dijimos que son de tipo de dato integer. Hay que hacer todo el caminito para entender qué ponemos acá. Voy a crear un dato que es de tipo de dato integer, que lo voy a llamar nota, y voy a actuar sobre la lista de notas de ese alumno. ¿Cómo escribo yo la lista de notas de ese alumno? De alumno me voy a traer la lista de notas. Si me siguieron hasta acá, no hay nada nuevo. Parece engorroso, pero no hay nada nuevo. Entonces, estamos haciendo este for each en el que vamos a recorrer esas 3 notas que están adentro de nuestro raíz. Cuando recorramos esto, yo lo que necesito es que por cada recorrido, por cada iteración, en suma se me guarde lo que ya tengo, lo que ya existe en suma, más la nota que me está llegando que estoy leyendo en este momento. ¿Que quién tiene esta nota? Es la que está en esta lista de notas. El for each trabaja de la siguiente manera. Yo recorro la lista de notas y el valor de cada objeto me lo voy a guardar, en este caso, en nota, que es lo que yo creé. O sea, recorro toda la lista y a cada valor me lo guardo en una variable auxiliar. Entonces, si yo necesito sumar una nota, quien tiene el valor de esa primer nota, que después va a tener el valor de la segunda, que después va a tener el valor de la tercera, quien tiene el valor de esa nota es mi variable nota o mi objeto nota. Entonces, hasta ahí lo único que estamos haciendo es crear la parte de la suma. Pausa un segundo. Bien. Entonces, nosotros, como les decía, vamos a recorrer una lista en donde cada objeto se va a ir guardando en esta variable nota, y yo lo que voy a ir haciendo es cargar una variable que se llama suma con lo que ya tengo, más esta nueva nota. Terminado el for, lo que voy a hacer es a esa suma convertirla en un promedio. Entonces, como estamos haciendo una función, yo tengo que devolver ese promedio. ¿Podría crear una variable promedio y después devolver esa variable? Sí, yo lo voy a hacer directamente acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? A suma lo voy a dividir por 3. ¿Por qué por 3? Porque ya sabemos que son 3 notas. ¿Cómo hacemos si no sabemos que son 3 notas? Ahí vamos. Pero bueno, de esta manera yo estaría devolviendo este promedio, que es la suma de todas las notas dividido 3, que es la cantidad. Supongamos que yo no sé cuántas notas tiene este promedio, este alumno. Yo sé que son 3, pero supongamos que no las sé. La manera para yo saber es, tenemos 2 opciones. Por un lado, podemos conocer la cantidad de elementos que tiene nuestra lista, a través del size, como habíamos hecho antes. Entonces, yo puedo conocer el tamaño de esta lista. Yo puedo hacer un lista notas, esto que pusimos antes, get lista notas. Yo, de esa lista, puedo calcular su tamaño. Y eso me va a dar un número. Me va a decir, esta lista tiene 5 elementos. Entonces acá, directamente, en lugar de poner 3, podría poner todo esto y sería exactamente lo mismo. No tendríamos problema. Yo podría también directamente acá poner total de notas, crear una nueva variable de tipo double. No, es de tipo int, perdón. Un total de notas de tipo int, y acá me guardo todo esto. Entonces después al final, acá abajo, lo único que hago es suma dividido total de notas. También se podría, cualquiera de todas las formas funciona. Si bien nosotros sabemos que el alumno tiene 3 notas, y yo podría poner acá un 3, una buena práctica sería ponerlo directamente así o con el otro acá abajo sin crear ninguna variable.
¿Por qué? Porque si eventualmente el día de mañana quiero usar este mismo sistema, pero en lugar de alumnos que tienen 3 notas, voy a usar alumnos que tienen 4 notas, no tendría que modificar nada. Es lo que hablamos antes. Yo sé que tiene 3 notas. Yo puedo crear un atributo que sea un vector común y corriente de los que ya conocíamos, de dimensión 3. Y no tendríamos problema. El tema es que si queremos usar esto en otro alumno que tiene 4 notas, tendríamos que ir a corregir el tamaño del vector, tendríamos que venir a corregir acá en lugar de suma dividido 3, poner suma dividido 4, y la verdad es que lo tenemos que hacer lo más eficiente posible. Entonces, por eso creamos una ArrayList que tiene dimensión variable, y por eso a esta parte la vamos a poner de esta manera, donde si el día de mañana tengo un alumno con 5 notas, no voy a tener problema. De nuevo podemos crear una variable o no, yo lo voy a poner directamente. Entonces, nota final lo que está haciendo es recorrer esta lista mirando, o sea, esta lista del alumno. Le llega un alumno, sobre ese alumno se fija cuál es la lista de notas, recorre todas esas notas, las suma, al final calcula el promedio y lo devuelve. Entonces, cuando yo llamo acá, ya estaría. Recuerden que nosotros estamos en el método buscar alumno. Buscar alumno encontró un nombre que coincide con el nombre que ingresó la persona. Sobre ese alumno voy a calcular el promedio final, la nota final, y tengo que mandarle obviamente a ese alumno. ¿Que quién es ese alumno en este contexto del for each en buscar alumnos? Ese alumno es alumnito. Entonces yo acá le estoy diciendo, calculame la nota final de alumnito. Y yo algo voy a tener que hacer con esa nota final. Porque a nosotros el ejercicio nos dice que lo vamos a tener que mostrar en el main. Entonces, este promedio yo lo tengo que mostrar. Para mí sería muy fácil acá poner un SOAP y mostrarle directamente la nota final. Y mostrarlo acá. ¿Para qué me voy a estar yendo al main a mostrar cosas y qué sé yo? Te lo muestro y listo, te lo busqué, lo encontré, te lo mostré y ya está. Pero acá viene por ahí lo que es un poquito más engorroso en este ejercicio, que es que nos obliga a mostrarlo en el main. Entonces, si yo lo tengo que mostrar en el main, quiere decir que buscar alumno no va a poder ser un void, no va a poder no devolver nada, va a tener que devolver un promedio. Voy a tener que mostrar ese promedio. Entonces acá, este promedio que sabemos que puede ser doble, voy a tener que cambiar este procedimiento que teníamos de tipo void, lo voy a tener que cambiar y voy a tener que transformarlo en una función. Y al transformarlo en una función van a suceder dos cosas. La primera es que yo acá voy a tener que escribir el tipo de dato que voy a retornar, que voy a devolver, que en este caso va a ser un doble. Y la segunda es que al final voy a tener que devolver ese dato que estoy buscando, que lo voy a llamar promedio. Y acá vamos a hacer una aclaración hiper mega archi importante. Me voy a crear el promedio acá afuera. Lo voy a crear acá arriba, para que quede acomodado. Que va a decir de tipo double, promedio. Ahí estamos. Vamos a hacer un format. Si no me sangran los ojos. Estamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo en promedio me voy a guardar esta nota final, que me va a llegar del alumno. En el caso de que yo encuentre a este alumnito, voy a calcular el promedio, me voy a devolver el promedio, no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Ah, que no está inicializada, no pasa nada, porque le voy a guardar algo, así que no tengo problema de que no tenga nada. El asunto es este. Si encuentra a la persona, promedio va a valer un número, 8. Y si no la encuentra, porque mi función tiene que devolver algo sí o sí. Y si no encuentra a la persona, o sea, buscamos un Santiago y no existe un alumno Santiago, ¿qué hacemos? Yo tengo que devolver un promedio sí o sí. Entonces, lo que podemos hacer, hay muchas maneras, pero una que nos puede llegar a resultar en esto, es que a promedio ya automáticamente le demos un valor, por ejemplo 0. Entonces, si encontró el alumno, seguramente el promedio, acá igual sería así. Si esta búsqueda encuentra un alumno, promedio seguramente va a tener un valor, 3,82,
2,7, 8,9, no sé, el valor que sea del promedio de la persona, 0,3, 0 incluso, si la persona no la encontró, perdón, si encontró a la persona y la persona en las 3 notas se sacó un 0, le puedo poner un 0. O sea, podría darme un promedio 0. Pero si no la encuentra, me va a devolver un promedio que va a ser 0. Entonces, cuando yo vaya al programa principal, esto me va a devolver un valor, sea que encuentre a la persona o que no la encuentre. Y acá un detalle, esto así como está funcionaría re bien y no tendríamos ningún problema, pero acá un detalle a tener en cuenta, algo que nos puede llegar a servir. Si yo vengo a mi programa principal, vamos a dejar en stand-by esto un momentito, acá, esto del promedio, ahora lo voy a retomar, vamos a armar el main para que quede todo más claro. Nosotros tenemos el método crear lista de alumnos, es lo primero que vamos a usar. Entonces en mi main, lo primero que vamos a hacer es crear lista alumnos, que no va a llevar nada, fin del asunto. Sabemos que empiezan a entrar en conflicto algunas cosas. Crear lista de alumnos es algo que está guardado en la hoja de servicios, entonces me tengo que traer esto que ya vimos, la hoja de alumnos servicios. Además, tengo que crear un objeto de tipo servicios, alumnos servicios, para poder usarlos. Lo voy a llamar serve, new, alumno, servicios, paréntesis, paréntesis. Y a la vez, yo para poder usar este método, voy a tener que hacer uso de este objeto. En alumno servicio de este objeto, úsame el método crear lista de alumnos. Perfecto, hasta acá yo me creé una lista de alumnos. Y ahora lo que necesito hacer es buscar un alumno. Entonces, voy a venir acá y le voy a decir, en este objeto de alumnos servicios, búscame un alumno. Y acá tenemos un problema. Buscar alumno me pide que yo le mande una lista de alumnos. Una lista de alumnos que no tengo, porque yo acá la creé, pero nunca me la traje, porque alumno servicio lo hicimos como un void, no me trajo nada. Entonces acá lo vamos a modificar. Va a tener que devolver algo, me tiene que devolver esta lista de alumnos, si no, ¿yo cómo sigo trabajando y haciendo las otras cosas que tengo que hacer? Entonces, como me va a devolver una lista de alumnos, me va a devolver un array list, tipos de datos, alumnos. Y como ahora convertimos esto en función, acá abajo obviamente tiene que devolver algo que nosotros en este ejercicio a la lista de alumnos la habíamos llamado lista alumno. Entonces devuélveme a lista alumno. Puse una N. Ahí está. Entonces, esto ahora se transformó en una función, me va a devolver la lista de alumnos, entonces yo esta lista de alumnos me la puedo guardar en algún lado. Por ejemplo, en una lista, la voy a poner así a propósito, la voy a llamar lista. En lista voy a guardar esta lista que me llega de alumnos. Y acá entonces sí voy a mandarle a buscar alumno sobre qué lista querés buscar alumno, sobre lista. Ahora bien, a lista yo le tengo que decir qué tipo de datos sos. Lista es una lista de alumnos. Entonces en algún momento tuve que haber creado este objeto lista y lo creo de la manera que ya conoce. Array list de tipo de dato alumno, se va a llamar lista, voy a crear un nuevo array list de tipo de dato alumno. No, acá va paréntesis, paréntesis. Ahí está. Y me dice, escúchame, array list no lo conozco. Bueno, tráetelo, está en esta hoja. Y pero alumno tampoco lo conozco. Bueno, tráetelo, está en esta otra hoja. Fin del asunto. Entonces, hasta acá, en lista, me guardé esta lista de alumnos que me creé y llamo a buscar alumnos sobre esa misma lista. El asunto es el siguiente. Hasta acá nosotros no tenemos ningún problema. Creamos una lista de alumnos, buscamos un alumno, el alumno me va a devolver un promedio. ¿Se acuerdan que nosotros acá dijimos
que esta parte de buscar alumno me va a devolver un promedio. Este promedio, yo, según la consigna del ejercicio, yo lo tengo que mostrar en mi ejercicio principal. Entonces, como lo voy a mostrar, a mí me conviene ese promedio guardármelo porque algo voy a hacer con ese promedio. Entonces me creo una variable double, a promedio, en donde voy a guardar el resultado que me venga de acá. Y obviamente después lo voy a terminar mostrando, voy a hacer un SOUT promedio. Pero acá vienen algunos detalles. Y el asunto es el siguiente. Ese promedio puede tener un valor porque encontró a la persona y le calculó el promedio, o puede valer 0 porque no me encontró a la persona, o puede valer 0 porque encontró a la persona pero todas sus notas eran 0. Y si yo acá muestro el promedio, no sé de quién estoy mostrando el promedio. No sé si la persona realmente la encontró o no la encontró. No sé nada, porque lo único que estoy haciendo es mostrar un promedio. Y acá viene algo que es lo que yo les decía hace un ratito, que la consigna por ahí está medio rebuscada en su planteo, porque si esto lo hubiéramos mostrado directamente en la parte de servicio, yo muestro acá, encontré al alumno, encontré a Santiago, promedio tanto, o no encontré a Santiago, fin del problema. Pero nos pide hacerlo en el main. Entonces, voy a guardar todo hasta acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, a este promedio yo no lo voy a poner, no lo voy a inicializar en 0, porque yo sí necesito saber, o al menos yo quiero saber, si encontró a la persona o no la encontró. Entonces, de principio, necesito saber si encontró a fulano o no lo encontró. Le voy a poner un valor que no pueda tomar de ninguna manera promedio. Ustedes saben que si suman 3 notas y dividen, las notas siempre van a ser positivas, entonces nunca nos va a dar un valor negativo. La nota arranca en 0, termina en 10 o termina en 100, dependiendo del tipo de nota que le estemos manejando, pero nunca va a valer un valor negativo. Entonces yo, por ejemplo, a promedio, lo voy a inicializar en -1. ¿Qué sé yo? Cualquier número. ¿Pero por qué uso el negativo? Porque yo sé que el promedio nunca me va a dar negativo. Entonces, si cuando me voy de esta función me llevo un número negativo, quiere decir que no encontró a la persona. Así de simple. Si la encontró, me va a devolver el promedio. Entonces, cuando llego acá a mi ejercicio, a la parte del main, donde voy a ver, acá en promedio me va a guardar un valor en base a lo que buscó y lo que resolvió, yo acá directamente voy a hacer lo siguiente. Si este promedio es mayor a 0 o mayor o igual, vamos a ponerle mayor a -1, ahorramos el pronombre, pero sería mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, quiere decir que encontró a la persona. Entonces le pongo persona encontrada, su promedio es de, acá, su promedio es de paréntesis más promedio. En cambio, si no se encontró a la persona, es decir, si el promedio no es mayor a -1, quiere decir que es chiquito, es -1 o para atrás. Si no encontró a la persona, entonces te voy a poner un mensaje. Persona no encontrada en la lista. Y no me va a interesar mostrar un promedio. No tiene sentido. De esa manera yo resuelvo, esto lo voy a sacar porque ya no me sirve, de esa manera yo resuelvo esa condición que dice el ejercicio de mostrar por el main el promedio. Ahora bien, si yo quisiera rebuscarlo un poco más, tendría que retocar algunas cosas, todo. Porque para mí, por ejemplo, esto acá sí, no tiene sentido. O sea, vos ingresás la persona, Carlos, persona encontrada, promedio de 8. Persona no encontrada. A mí acá me gustaría poner, el promedio de Carlos es tanto, pero la realidad es que yo el nombre de Carlos no lo tengo, porque lo calculé directamente en el servicio. Directamente acá me dijo, ingresa el nombre del alumno. Yo quisiera mostrarlo acá y ponerle, se encontró a Carlos, su promedio es tanto, le tendría que preguntar acá en el main, ¿me decís cuál es el nombre que querés buscar? Y cuando llamo al método buscar, le mando ese nombre directamente. Son pavaditas para pulir el ejercicio, pero bueno, hasta acá el ejercicio estaría resuelto.